Volvemos luego de una sequía creativa del guionista ocasionado principalmente por el trabajo presencial, dormir menos horas, el tráfico y la crisis de los 40. Soy Carlos Torres y hoy hablaremos de aquella condición en la que se presenta dolor en las articulaciones, deformidad y dificultad para moverse. Y no estamos hablando de la vejez, sino de la artritis reumatoide. ¿Sabías que existe el doble de riesgo de morirse por cáncer o infarto? Quédate y averigüémoslo juntos. Pero antes, las noticias flash. Finalmente vacaron al presidente Castillo luego de que los congresistas... Ah, ¿no? Entonces lo guardamos para el próximo mes. Ok. Un nuevo tratamiento esperanzador contra el cáncer de mama multiplica la supervivencia. El estudio llamado Destiny Breast 3, liderado por la International Breast Cancer Center de Barcelona, combina dos medicamentos, el trastuzumab y el deruxtecan, y se ha usado en pacientes con cáncer de mama con el gen llamado HER2 positivo para metástasis, un subtipo especialmente agresivo que afecta al 20% de las pacientes. Lo que se ha logrado es el aumento en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad y de pacientes con vida tras el año de seguimiento. Recordemos, como ya nos dijo el Dr. Mas en nuestro programa de cáncer pulmonar, que lo que se busca actualmente con los tratamientos contra el cáncer es la cronicidad, es decir, vivir la mayor cantidad de años con el mejor estado de salud posible, como sucede con el VIH, diabetes, hipertensión, etc. Y aunque creas que ya no existe el COVID, pues en China poco a poco va pasando esta nueva ola. Y como sucede siempre, migra a España e Italia, que ya están combatiéndola, y parece haber llegado al Reino Unido, donde se registró un aumento de 1 millón de casos en una semana debido a la supercontagiosa variante Omicron BA.2. Sé que parece que al gobierno ya no le importa que nos vacunemos, pero tampoco tenemos que esperar que nos rueguen y nos lleven de la mano. Si no te preocupas por tu salud, entonces ¿quién? Vacúnate y usa mascarilla. Y en el tema central, la artritis, eso que confundes con artrosis, pero que ya me cansé de explicar en las reuniones familiares que no es lo mismo. La artritis reumatoide es una enfermedad donde hay una inflamación de las articulaciones con el consecuente dolor que puede llevar a la deformidad y por lo tanto dificultar el movimiento. La forma de manifestarse varía mucho de persona a persona. Es más frecuente en mujeres entre los 45 y 55, aunque puede presentarse a cualquier edad, tanto así que existe la llamada artritis reumatoide juvenil. ¿Y por qué se da? Pues se inflama la llamada membrana sinovial, que es una capa que recubre las articulaciones. Esta inflamación es la que va a ocasionar el clásico síntoma de rigidez por las mañanas. Si esta inflamación persiste en el tiempo, daña el cartílago y al hueso mismo. Pero lamentablemente, la artritis reumatoide no solo se manifiesta en manos y pies, sino también puede hacerlo en otras zonas como las vértebras cervicales y la cadera. Y aunque se sabe que hay alteraciones del sistema inmune que juegan un rol en su causa, sigue siendo de origen desconocido. Para el diagnóstico es importante que el paciente mencione las características de sus molestias, una exhaustiva evaluación por el médico y el complemento con pruebas de sangre y radiografías, ya que no toda hinchazón o rigidez es artritis. Respecto al tratamiento, hay que aclarar que no hay cura. El tratamiento busca detener la inflamación, pero como es de esperar, el daño ya hecho hasta el momento es irreparable. Por lo que acá debemos recordar nuestra palabra favorita, prevención. Pero, ¿cuál es el tratamiento actual? ¿Qué tipo de actividad física puede realizar un paciente con artritis reumatoide? ¿El estrés afecta? Para saber esta y otras respuestas, contamos con el doctor Alfaro, médico reumatólogo. Doctor Alfaro, gracias por su tiempo. A veces uno piensa que con el diagnóstico de artritis ya no se puede hacer actividad física. ¿Es cierto ello? ¿Puedo hacer ejercicios? Con todos, los ejercicios sin duda son parte importante del manejo de los pacientes con cualquier tipo de artritis, y más aún en pacientes con artritis reumatoide. Obviamente tiene que haber una evaluación del médico rehabilitador para indicar cuáles son las mejores pautas para el paciente. No le vamos a pedir a un paciente que corra, por ejemplo, si es que no tiene si es que tiene problemas importantes en las rodillas, en los tobillos, ¿no? Eh, pero siempre vamos a pedirle a los pacientes que mantengan, por ejemplo, rangos de movimiento. Si está afectado, por ejemplo, el hombro, hay que pedirle de todas maneras que haga sus movimientos, ¿no? Que levante el brazo, que lo mueva hacia el costado, las muñecas de la misma manera. Entonces, un paciente con artritis debe hacer actividad física, pero no exigirse más allá de lo que su organismo le dice que puede hacer. Ese es un punto muy importante. O sea, esto que dicen que
no me debo dejar vencer por la enfermedad es bueno, pero exigirse y pasar digamos, lo normal, eso sí, más bien puede ser dañino. Entonces, un trabajo conjunto con la especialidad de medicina física y rehabilitación es muy importante. ¿Y la artritis solo afecta huesos y articulaciones o afecta a otras partes del cuerpo? Esos tipos de artritis tienen diversas formas de presentación, no hay un solo tipo de artritis. Y, por ejemplo, un paciente que tenga artritis reumatoide, si bien el 80% de los pacientes solo tienen compromiso articular, hay un 20% que pueden tener afección de otros órganos, por ejemplo, los pulmones, el corazón, los nervios, los riñones. Entonces, esto es muy importante porque también nos indica también el pronóstico. El tener manifestaciones en otros órganos que no sean las articulaciones hace que el pronóstico sea peor. Se menciona que el estrés empeora los síntomas. ¿Es eso cierto? El cuerpo humano es una unidad, ¿no? No solamente pues la parte física, sino también la parte mental. Y por lo tanto, el estrés, si bien de por sí no, digamos, no va a condicionar un problema de artritis, pero sí puede empeorar, de hecho, los síntomas. Entonces, es importante que una persona con artritis, con los diversos tipos de artritis, pues trate de sobrellevar esta enfermedad. Una evaluación psicológica es importante. La evaluación psicológica no es porque uno esté loco, ¿no? Sino porque el estrés también influye en los síntomas, en la sensación de bienestar o malestar de la persona. Entonces, el manejo del estrés sin duda es importante. Normalmente se dice que si tengo artritis voy a tomar ibuprofeno y corticoides como base del tratamiento. ¿Actualmente se sigue manejando el mismo esquema o hay un tratamiento diferenciado? De diversos tipos de artritis hay diversas formas de tratamiento. Eh, la primera parte del tratamiento es la educación del paciente. Paciente que entienda y conozca de su enfermedad, sin duda va a poder ayudar al médico en tratar su enfermedad. Pero también hay otros tratamientos en cuanto a medicamentos que pueden ser usados. Y como la artritis su manifestación principal es dolor, de hecho el uso de analgésicos como paracetamol, antiinflamatorios como ibuprofeno, etcétera, son usados para el manejo de síntomas. Pero es importante dar tratamiento para controlar el proceso de la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Para eso hay medicamentos que se llaman sintéticos, como por ejemplo metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, azathioprina, y medicamentos dirigidos contra blancos, sintéticos también, que son lo que se denominan moléculas pequeñas, que son los últimos que se están desarrollando, y adicionalmente lo que se llaman las terapias biológicas, que van dirigidos a intervenir en un tipo específico de molécula que actúa en el proceso de la artritis. Entonces, esos diversos tipos de tratamiento se pueden usar de manera sola, se puede usar de manera combinada, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Entonces, hay diversos tipos de tratamientos y para el tipo de artritis hay diversos tipos de medicamentos también que pueden ser usados y que son efectivos para uno, pero no son efectivos para otro. Definitivamente ese es un punto importante, ¿no? No todo tipo de artritis se trata de la misma manera. ¿Cuál es el pronóstico para una persona con artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad que fue inicialmente considerada como una enfermedad leve, ¿no? Que producía dolores, producía a las finales deformidades y no había mayor cosa. Sin embargo, está claro que los pacientes con artritis reumatoide deben ser considerados que tienen una enfermedad severa. ¿Por qué razón? Uno, incremento en el riesgo de mortalidad. Los pacientes con artritis reumatoide se mueren el doble de personas que no tienen artritis reumatoide. Las personas con artritis reumatoide, si no se tratan apropiadamente, hasta un 50% de pacientes pueden perder su trabajo a 10 años de iniciada la enfermedad.
Por lo tanto, esta no es una enfermedad leve. Lo otro es que también hay incremento en el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de los ganglios. El doble de pacientes, ¿no? Comparado con personas que no tienen artritis reumatoide, desarrollan lo que se llama el linfoma. Entonces, esta enfermedad definitivamente es importante, que conlleva a una serie de problemas, ¿no? Conlleva pérdida de trabajo, incremento en la mortalidad, sobre todo la mortalidad cardiovascular, un riesgo incrementado de infarto de miocardio, incremento en el riesgo de cáncer de los ganglios, el llamado linfoma, y por lo tanto debe ser tratado de una manera importante y suficiente para controlar la enfermedad. No todo paciente con artritis reumatoide es igual. Hay dos grupos fundamentales, ¿no? Uno que es lo que se llama la forma seropositiva, en el cual hay factor reumatoide positivo o anti-CCP positivo, que son pruebas de laboratorio que se usan para hacer diagnóstico, para pronóstico de enfermedad, y los que son seronegativos. Entonces, los que son seronegativos usualmente tienen enfermedad más leve, y los que tienen factor reumatoide positivo, los seropositivos, tienen enfermedad usualmente más severa. Pero también la edad puede, digamos, hacer diferencias. Las personas más jóvenes suelen tener enfermedad más severa, las personas mayores suelen tener enfermedad más leve. Las personas que tienen manifestaciones sistémicas tienen la enfermedad más severa. Las personas que no tienen estas manifestaciones sistémicas suelen tener pues una enfermedad más leve. Y un punto importante es el tiempo del diagnóstico. Mientras más se retrase el diagnóstico, los resultados van a ser peores. Entonces, idealmente, se debe tratar dentro de los 3 primeros meses de iniciar la enfermedad para tener el mejor resultado del tratamiento. Inclusive hay pacientes que tratados así inicialmente pueden llegar a controlar también la enfermedad, que pueden hacer su vida normal. Entonces, un punto importante es identificación temprana del paciente para mejorar el pronóstico. Muchas gracias, doctor Alfaro. ¿Conocías lo que nos ha contado el doctor? Desde hoy ya no veré la artritis como solo ese dolor y rigidez en las manos. Gracias por acompañarnos y comparte el video para que todos sepamos lo importante que es diagnosticar la artritis a tiempo. Suscríbete al canal, ya estamos cerca de los 300. Y ya, si te sientes generoso, dale like. Esto fue El Aguadito, donde te despertamos de la resaca de la desinformación. ¡Chao!